Esta inflación es un término que fue impuesto, yo creo que desde principios del siglo XX, Ujú. pero en nuestro país también desde la época de Alfonsín que hemos vivido periodos de esta inflación. Sí, sí, yo estaba Este, viendo más o menos, chumeando un poquito. Hemos tenido varias presidencias con esto, ¿no? sí, sí, luego de la dictadura militar, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, tuvimos un promedio de inflación del 450%, Wow. con una contracción de la economía del 2% anual. Después, en el gobierno de la Rúa, entre el 99 y el 2002, después del segundo gobierno de Menem, tuvimos también un promedio de suba de precios del 450 anual, con una contracción de la economía del 10% anual, muy fuerte. Y después en la presidencia de Mauricio Macri, después del segundo gobierno de Cristina Fernández, tuvimos una inflación promedio del 50% con una caída de la actividad económica del 2%. Es decir, hemos tenido 3 periodos de esta inflación en los últimos años de vida democrática, y ahora el presidente electo está más diciendo que podríamos llegar a sufrirlo nuevamente en el 2024, ¿no? Ujú. Bueno, Una Marcos, caída del aclaremos un nivel de poco de, actividad. sí, de qué se trata esto de la estanflación que anticipa el nuevo presidente. Exacto, es una caída del nivel de actividad con inflación al mismo tiempo. Normalmente la inflación y la caída de la actividad van en sentido inverso, es decir, cuando sube la inflación es porque también hay mejor actividad económica, entonces cae el desempleo, y cuando sube el desempleo cae la inflación. Se llama la famosa ley de Ockham. Pero lo que está sucediendo, ¿por qué? Porque también cuando uno aplica políticas para, digamos, mitigar uno de estos dos males que tiene la economía, afecta a la otra. Supongamos el caso, una política antiinflacionaria. Una política antiinflacionaria en los modelos tradicionales implican una suba de la tasa de interés. Ujú. Si sube la tasa de interés con política monetaria, están siendo menos rentables muchas empresas, muchos proyectos de inversión. Entonces empiezan a cerrar. Eso produce caída de la actividad económica y suba del desempleo, Claro. pero lo que te hace es que te chupa los pesos de la economía por una tasa de inflación, por una tasa de interés más alta. Entonces te hace caer la inflación, pero te hace caer también el nivel de actividad económica y el nivel de desempleo. Ujú. Por el otro lado, si el problema es el desempleo, una forma de, activar la economía desde política monetaria sería bajar la tasa de interés. Entonces más empresas se hacen rentables, más proyectos, la gente consigue trabajo, hay más dinero en la economía, pero bueno, eso, presión de demanda, te hace subir los precios. Por eso controlar el desempleo y la inflación, que van en sentidos opuestos, es bastante complicado. Claro. Es decir, en el mismo sentido van la inflación o la actividad económica. Ujú. Por lo tanto, es complicado poder resolverla a esta inflación. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder esto porque el presidente electo ha dicho de que la herencia recibida es una tasa de inflación muy alta, muy alta. Teníamos, teníamos unas tasas de inflación del 50% en el 2021, 100% en el 2022, y ahora nos estamos acercando al 200% en el 2023, es decir, cada vez más altas, y el ministro Massa vino básicamente a frenar la inflación y no lo pudo hacer. Quizás por eso son los resultados electorales que vimos el pasado 19, y también no solamente por la herencia recibida, sino también por las medidas que va a propiciar, que tienden a bajar drásticamente la inflación. Y esto viene por dos lados, por el lado monetario y por el lado fiscal combinados. Ujú. El lado fiscal es cortar el déficit con el déficit fiscal. Dijo que ministro que gaste de más, ministro que no va a correr. Sí. Y obviamente si no hay déficit fiscal, no hay emisión monetaria para financiar ese déficit. Ujú. Ujú. Entonces, tenemos entonces
por ese lado de que va a haber un drástico efecto de shock que puede repercutir en la economía. Al bajar el gasto público sabemos que cae la actividad económica también por un efecto multiplicador. Además dijo que va a parar la obra pública. La obra pública es muy demandante de personal, de trabajadores. Claro. Ya están habiendo despidos masivos en algunas industrias y también en las empresas constructoras que trabajan con el Estado. Esto lo que va a hacer es que, si bien se pone esa política monetaria para bajar la inflación, el efecto, digamos, de rezago, por lo menos, lo dice el mismo presidente desde cuando era candidato, va a estar en un lapso de entre 18 y 24 meses. Es decir, que vamos a seguir teniendo inflación entre 1 año y medio y 2, aún cuando hayamos hecho este parate, este efecto shock, y que impacta en el nivel de actividad económica. Y un periodo como este de la estanflación, ¿cuánto puede llegar a durar? Y puede llegar a durar, digamos, un periodo de estanflación, como dijimos, si la inflación va a ceder recién entre 1 año y medio y 2, es más o menos ahí cuando saldríamos el mismo periodo, sí. de este periodo. Y bueno, hay que ver después cómo ha afectado el nivel de actividad económica y si hay que recomponerlo. Pero básicamente se van a tomar medidas de evaluación del tipo de cambio oficial, que está en 350 aproximadamente, y se piensa llevar a 600 pesos. Va a haber un descongelamiento de los precios regulados, todo esto, los precios justos, los precios cuidados, los precios claros, eso no va a existir más. Claro. Va a haber liberación del precio de los combustibles, que eso puede llegar a afectar fuertemente a toda la cadena de distribución de bienes, y también una liberación de las tarifas de los servicios públicos. Sumado al fuerte recorte del gasto público, ya lo han anunciado, se vienen momentos duros, con una esperanza obviamente, de crecimiento futuro. Claro. Y es más, esto se dijo en campaña, digamos, la gente votó un ajuste, por un 11, un 12% de diferencia, la gente ha votado un ajuste, porque no es una sorpresa esto que se va a hacer, esto ya estaba anunciado en la campaña, ¿no? Claro. Marcos, ahora, ¿hay algún consejo para proteger las finanzas en este escenario tan complejo, digamos, con los ahorros que hacemos, con las deudas que hacemos? ¿Conviene tener deudas? ¿No? Bueno, depende de la deuda, en qué tipo de deuda. Si vos tenés una deuda con tasa de interés o ajustada por inflación, por ejemplo, como un crédito UVA, no te conviene tenerlo, te conviene cancelarlo. O sea, ahora, si vos tenés una deuda en pesos y fija, con cuotas fijas, esa te conviene mantenerla, ¿sí? Por ejemplo, una tarjeta, que hiciste un plan de ahora 2 y ya ahora tenés las cuotas fijas por 1 año, ese te conviene no cancelarlo, sino poder seguir pagándolo, porque esa cuota no va a aumentar. Hay el caso, me han estado consultando fuertemente, hay familias que en estos momentos se están venciendo los plazos fijos y me dicen, ¿qué hago? ¿En dónde pongo el dinero? Obviamente siempre decimos que no podemos hacer una recomendación general, es una recomendación para cada caso particular. Sí, claro. Pero los plazos fijos están dejando de ser atractivos por el hecho de que no se espera una movida de la tasa de interés al alza. Al contrario, si hubiera una movida de tasa de interés por parte del nuevo gobierno, sería la baja. Por lo tanto, los plazos fijos dejarían de ser una oportunidad o una alternativa de inversión. Tenemos el dólar que está más o menos quieto, y los dólares financieros han bajado en el día de ayer. Hoy no he alcanzado a ver cómo van. Es una alternativa también. Y después activos financieros, por ejemplo, activos de empresas argentinas, por ejemplo, como las relacionadas con la actividad energética, ¿sí? Esas son muy recomendables. No sabemos qué va a pasar con los bancos. El gran problema que se enfrenta
el próximo gobierno es desarmar la bomba de las LELIQs, que es el gran tema, que es una inflación contenida, ¿no? Es como si vos decís, mira, tenemos la canilla abierta, que sería la canilla de la emisión monetaria, y en lugar de largar todo el agua del jardín, vamos juntándola y la vamos juntando en una piñata. Bueno, es una piñata que está a punto de reventar, porque es dinero que ha utilizado, digamos, el gobierno ha tenido déficit fiscal previamente, entonces le ha pedido al Banco Central financiar el Tesoro con emisión monetaria. Como ese mayor dinero circulante podía llegar a afectar la inflación, el mismo gobierno, para sacar el circulante de la economía, emite las LELIQs. Entonces, los bancos, que son las que pueden comprarlo, captan los depósitos y ofrecen tasas más atractivas a los plazos fijos a los ahorristas, y esos fondos los ponen a ganar dinero comprando estas letras del gobierno. Eso lo hace el gobierno como una forma de sacar el efectivo de la economía para que no afecte la inflación. Pero fíjate que se ha ido incrementando tanto, que ya solamente se dice que para pagar los intereses de las LELIQs representan aproximadamente 2 bases monetarias, es decir, toda la cantidad de dinero circulando en la economía. Claro. Entonces, es como te digo yo, pusiste, en lugar de poner a que se encharque el jardín con esa canilla abierta, lo metiste en una piñata, pero esa piñata está a punto de reventar. Entonces, ahí la forma es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder pagar esa deuda que tiene el gobierno básicamente con los bancos? Hay diferentes alternativas que se están ensayando y bueno, hay que ver eso, lo que menor afecte también a la gente, ¿no? Obviamente. Los bancos han venido ganando mucho dinero durante estos últimos años, quizás haciendo un rollover, es decir, refinanciando esta deuda a un plazo más largo, con una tasa más conveniente, quizás puede ser la solución. También dicen, bueno, pero un 50% de ese dinero de LELIQ es parte del dinero que tienen los ahorristas en caja de ahorro, claro, y en plazo fijo. Entonces, si nosotros pateamos todos los vencimientos del total de la deuda de LELIQ hacia el futuro, los bancos no van a tener dinero para devolverle a los depositantes, a los ahorristas. Entonces, parece que una de las alternativas que se está ensayando es esa parte que hay para devolverle a los ahorristas, las va a seguir manteniendo como en deuda de corto plazo el gobierno y patear para más adelante el resto. Veremos, yo estoy bastante sorprendido porque faltan todavía 10, 11 días para la asunción del nuevo gobierno, pero no se escuchan noticias del gobierno actual en ningún medio. Se escuchan todas noticias, todas las... Es cierto, del presidente que todavía no asume. Exacto, en el presidente que todavía no asume, y no se escuchan noticias de política económica actual prácticamente, ¿no? Ustedes me han llamado ahora precisamente por una declaración de Jaime Milei. Sí, claro. Y además, Marcos, por la declaración de la vicepresidenta actual que dijo que esto va a generar una catástrofe social. Bueno, sí, ahí entra ya algo que yo no puedo analizar porque no soy experto en el tema, claro, pero es el tema político. Pero el tema social debería haber explotado hace muchísimo. Si la economía estamos, pero muy mal, no estamos mal, estamos muy mal. Pero no explotó la gente, los movimientos sociales, los gremios, no salieron a las calles a protestar por la situación como la tenemos. El salario real en estos últimos 4 años cayó muy fuerte y no se vio a nadie quejándose. Claro. Entonces, pero eso ya entra en cuestiones políticas. Es más político, claro. En términos económicos, este gobierno empezó con un dólar libre más o menos a 200 pesos por dólar y ahora está en 900. Entonces, es político, obviamente económico no es el tema. Claro, pero están íntimamente relacionados la política y la economía. ¿Por qué?
porque ya lo dijo Bill Clinton en su época, es la economía, estúpido, ¿no? Y básicamente yo creo que a este gobierno, a este nuevo gobierno, digamos, lo votaron por el factor económico, ¿sí? Por más políticas sociales que se hagan, la gente no está llegando a fin de mes, la gente está teniendo serios problemas hasta para poder alimentarse. Los índices de pobreza han crecido muy fuertemente, los índices de indigencia han crecido también fuertemente. Entonces me parece que es la respuesta política de la ciudadanía ha sido a cuestiones económicas. Ahora, lo que suceda políticamente respecto a las medidas que toma el nuevo gobierno, si va a haber conflicto social en las calles, eso ya es estrictamente político, ¿no? Ujú.